del gobierno regional de Pero el sonido, ¿cómo? también saludar al director regional de educación, Edgar Calle. Y por qué no también, especialmente, un saludo del gobierno a nuestro representante a nivel nacional y mundial, Ernesto Navas. Un saludo especial de la Escuela de Música. Y por qué no decir a nuestro ganador a nivel nacional, Gianfranco Bustillos, un niño que ha demostrado que el curso es tierra de grandes artistas. Justamente necesitamos esas personas que hagan mérito por nuestra región. También agradecer por la designación para este festival. El 27 Festival de la Canción Mexicana, buscando los valores, donde hemos sido designados con nombre de Escuela Superior de Formación Artística Pública con los puntos de ellos. Agradecer a ustedes que están presentes, a los docentes del Colegio Pascal Cáceres por esa organización, por querer, más que todo, que se resalta la canción mexicana. Al público en general, a los grandes artistas que tenemos en Ayacucho. Ayacucho es conocido no solamente por lo que significa su comida, parte gastronómica, por la artesanía, sino también especialmente por la música. Alguna vez decía, que nos toca la guitarra en nuestro disco. Yo creo que la institución, nuestra escuela de educación artística pública está abierta a ustedes, a la cultura, también los caos de la música. Yo me acuerdo muy bien de una de las alumnas de la Corte. Ella venía ya formando a la niña, justamente ella decía, va a ser el futuro de la producción social. La música ayuda realmente a que nosotros nos unimos. Pero no solamente los estudiantes, sino la parte que es importante, que es la formación artística. De allí es la formación integral de la educación. Y eso debemos entender todos nosotros. Alguien se acerca a la escuela y dice, profesor, quiero que sea mi hijo una gran para que sean grandes profesionales y estos profesionales sean creativos sobre todo. Queremos ayudarles que sean creativos, personas que respondan a las expectativas, personas que tengan valores. Lo que queremos es que tengan valores. Lo que significa no solamente eso, sino deben tener ética profesional. Y eso es lo que tiene que marcarnos a nosotros como profesionales, como personas, como autoridades. Es triste y lamentable que escuchemos que constantemente tenemos la corrupción en la autoridad. Y creo que ese es el tipo de cosas y eso es la música. Agradecemos entonces a cada uno de ustedes que agradecemos por la comisión que ha designado a la Escuela Superior de Formación Artística Pública para este festival. Muchas gracias. Gracias. En el año 2019, en la extensa y hermosa provincia de Humanas, nuestra capital Puclló, se realizó el Festival de la Canción Mexicana Buscando Nuevos Valores, donde ganó de punta a punta, podemos decir, a la señorita alumna de nuestra institución, o sea, de Mariscal Cáceres, Glenda Palomino Martín, y aquí su representante
pase su mamá. Pase este lado, por favor, señora. Señora, este ladito. Señora, este ladito. Dice que la mejor herencia a los hijos, ¿cuál es? ¿Será un carro? ¿Será una casa? ¿Qué será? La mejor herencia de los padres es la educación. Quiero presentarles a la señora Rosemary Vega Flores, mamá del pequeño talento de Luchano. Fuerte los aplausos para la señora, por favor. De verdad, señora, felicitaciones y muy orgullosa. Me dice que también es profesora. Felicitaciones, colega, felicitaciones. Y algo más. Su papá también está aquí, por favor. Vamos a conocerlo también a su papá. Pase, por favor. El señor Roberto Bustillos, el pequeño, me decía: mi papá trabaja arreglando máquinas. ¿Dónde? Le digo: en las minas. Fuerte los aplausos para el señor padre Bustillos, por favor. Felicitaciones. Un ejemplo claro de que la mejor educación de los padres a los hijos es la educación. Muchísimas gracias. Pero también me comentaba el niño qué es lo que le pides a los profesores. Le decía: profesor, yo le pido a los profesores que los colegios aperturen taller de canto. Eso es lo que nos piden a los maestros, no solamente matemática, no solamente comunicación. Y de verdad, ya prometo que vamos a incursionar en la currícula para que se aperturen talleres de canto, oratoria, poesía. Fuerte los aplausos para el pequeño que nos hace bienvenida a los maestros. Pero también me comentaba que tiene un hermanito de 13 años que también es músico. En conclusión, en las autoridades, estimado padre de familia, el talento no se enseña, pero el talento se puede despertar. Y los maestros jugamos un rol importante en eso. Pero ese rol tiene que ser complementado con la participación de los padres de familia y las autoridades. Es ahí la clave de la educación. Felicito a todos los colegas maestros de mi alma mater laboral por esta brillante organización y sobre todo por esa calidad y calidez que brinda en la formación integral de nuestros estudiantes. Debo comunicarles en esta oportunidad, señora gerenta, señor consejero, que el equipo de la REA, juntamente con todos los directores de UGEL, estamos apostando por el reinicio de las clases el 1 de diciembre, especialmente los grados de quinto año en secundaria y el cuarto año de educación básica alternativa y el sexto grado de primaria. Dios mediante que para el día lunes ya tengamos esta información oficial. Por ello, señores padres de familia, pido fuertes aplausos para todos los maestros, por favor. Los aplausos para los maestros, quienes a pesar de esta pandemia vienen mostrando su vocación y su predisposición. Y desde la Dirección Regional de Educación reconocemos la labor en forma conjunta para que esta actividad que fomenta el arte, motiva la creatividad y sobre todo la identidad, continúe siempre adelante. Muchísimas gracias y que viven los estudiantes, ¿sí? 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 Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Después de este acto protocolar, hermanos de toda la región, vamos a tener el desfile de las delegaciones aquí y el pasacalle correspondiente hacia aquí en nuestro escenario. Por favor, hay que estar listos. Directores de mujeres y también los directores de mujeres, como también los especialistas en esto, hay que contactarse con la comisión organizadora. Bueno, señores, tenemos en el escenario a la alumna, señorita Sheila Cristina Astro Guamaní, de la Institución Educativa Pública Basilio Auti, de la provincia de Fajardo, por haber ocupado el segundo lugar en esta etapa regional 2021, para decirles: así se debe
Ahí viene la fotografía correspondiente. Muy bien. A continuación voy a ceder el micrófono a la señora Zenaida Araujo Claudio, promotora y siempre participante de nuestros festivales como promotora de esta importante acción cultural. Zenaida Araujo Claudio. Muchas gracias por hacer llegar el saludo muy especial a las delegaciones que vienen de cada una de las provincias, los que han ganado el día van a regalar esta hermosa marquesina, aunque con lluvia, pero no importa, con las melodías más bellas del mundo, desde cada una de las provincias y en los tonos musicales de Guayana y de Carnaval, los niveles de primaria, secundaria y superior de la universidad. A cada uno. Una de la mañana, una niña me llamaba para recibir el ¿No te llamaron Nelia? 2 de la mañana me llamaban de lugares mamás a que esta me llamaban para mí, me decía, nos hemos perdido la plaza de armas. O sea, sí, esa es familia. A cada uno de los presentes, en primer término a los niños y a los jóvenes. En segundo lugar, es decir, gracias a las organizaciones culturales, entre ellas el Teatro Municipal se encuentra acá. Federación de Periodistas, base de Ayacucho, con su más presidente, con el señor periodista norteño está presente. Y aquí nos acompaña el señor director regional de Educación
Como ustedes tienen conocimiento, hermanos de Ayacucho, está entre nosotros el ganador de la Voz Kids 2021 de la Tía de Canción. Me refiero a Gianfranco Bustillos Vega, que justamente está participando con nosotros, manifestando que la música yacuchana es patrimonio cultural de la nación y por lo tanto voy a presentarles a Gianfranco Bustillos Vega. Un aplauso para él. Hola Soledad, le llamaste, Mientras Gianfranco Bustillos está entrando en la ya por favor, un segundito. Mientras tanto, el doctor Félix Valente, director general de la Universidad Cáceres, le va a hacer entrega justamente de una medalla, de la medalla magisterial. Aquí el doctor Félix Valente, director general de
Muy bien, del mismo modo, a Zenaida Araujo. A Zenaida Araujo, que pase adelante Zenaida Araujo. En este momento estamos haciendo la imposición de medallas a las principales autoridades presentes el día de hoy en este festival de gala. Aquí está Zenaida, recibiendo justamente de mano también Isabel Torres esta medalla. Del mismo modo, vamos a llamar al escenario al profesor Julio Soto Barbará, director de la Escuela de Música Contemporánea, que pase adelante. Muy bien, que pase el profesor Julio. Ahí está Julio, muy bien. Ahora le toca el turno. El mismo modo que el director general de Educación está haciendo entrega de la medalla. Y también vamos a llamar a nuestra gerente regional de desarrollo social, a la licenciada Lorena, para que también en nombre del colegio reciba estas medallas por el trabajo que viene realizando y el apoyo que ha hecho al Festival de la Canción Ayacuchana buscando nuevos valores. Aquí está la representante del gobierno regional de Ayacucho, la licenciada Lorena Hermosa Sotomayor. También vamos a llamar al escenario al consejero regional por la provincia de Huanta, al consejero Julio, por favor, que pase adelante. Muy bien. También vamos a llamar al escenario a Lucero Velázquez, ganadora también absoluta del Festival de la Canción Ayacuchana, buscando nuevos valores. Ahí está justamente Lucero Velázquez, también otra que ha recibir de manos de nuestro director de plantel ciudadano. Adelante. Ya mejor, porque ahorita no llega, o sea, no llega. Es alumna de la Fiscalía también. Nada, topa con el audífono. El Festival de la Canción Ayacuchana 2014 fue ganadora. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Nos hemos quedado sin audio. También antes que se retire Gianfranco, el profesor Ernesto también va a recibir de la Dirección Regional de Educación Sur. Mira ahí. Gracias, profesor Ernesto, por compartir este momento de música ayacuchana. Gianfranco, por favor, antes que te retires, te invito por favor a pasar al escenario. Gianfranquito va a recibir de manos, justamente, de nuestro director regional de educación, un presente que llega de la ciudad de Lima, del señor Alberto Eizaguirre, sobrino de Raúl García Sánchez. Muy bien, señor director, haga entrega a usted este presente de Alberto Eizaguirre. Muy bien. Ahorita estamos sin audio. No llega. Ya. El gerente de desarrollo social la subgerente, la gerente de desarrollo social, la licenciada Lorena Hermosa Sotomayor, que va a hacer entrega también de un presente a Gianfranco Bustillo Vega. Muy bien.
de manos de la licenciada Lorena Hermosa Sotomayor, Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional, y Jan Franco, viene recibiendo juntamente con el consejero Renato Wanda. Muchas gracias. Estamos sin audio, listo. Para finalizar, al subgerente de Desarrollo Social, pues la Interterciaria Serena ha trabajado mucho con nosotros estos últimos días. Señor director, haga usted que por favor. Nada de audio, ni de la cámara. Señores directores de las UGELs, como también los especialistas, atentos porque vamos a hacer un pase al aire. Para finalizar, vamos a tener las palabras de la licenciada Lorena Hermosa Sotomayor en representación del señor gobernador regional Carlos Alberto Urruga Carvajal, clausurando justamente el Festival de la Canción Ayacuchana 2019. Por eso le decía hablar como que... Muy buenos días. Quisiera hacer llegar primero el saludo de nuestro gobernador, el señor Carlos Urruga Carvajal, quien por sus funciones también está en una gestión importante para nuestra región, que es traer la sede de los Juegos Panamericanos para Ayacucho para 2024. Quisiera hacer el saludo a nombre de él y de todo el equipo del gobierno regional, quienes nos hemos sumado desde esta gestión, porque es parte de esta política de esta región trabajar con la gestión educativa, pero de una gestión educativa que incluya también la educación en el desarrollo de la cultura y el arte. Agradecer hoy día la presencia de quien hoy nos acoge en su casa, el director del Colegio Mariscal Cáceres. De igual manera, hoy día nos acompaña la autoridad educativa de la región, el doctor Edgar Jayo. Muchas gracias a las dos autoridades educativas, conjuntamente con nuestro director de la Escuela de Música, el profesor Tulio Soto. Hoy nos acompaña también en esta mesa nuestra promotora, la señora Zenaida Araujo, que ha hecho posible que hoy día sea el 27 Festival de la Canción Ayacuchana. Hace 27 años, promotora de este evento, ha logrado que se institucionalice en nuestro calendario no solo escolar, sino del gobierno regional en general, que el Festival de la Canción Ayacuchana tiene que formar parte de una política educativa con inclusión a la educación y el arte en nuestra región. Nos acompaña también nuestro consejero regional, el señor Oscar Curo, en representación de todos los consejeros, con quien desde el Consejo tenemos que establecer, señor consejero, que esto forme parte de nuestra política regional, que en todos los niveles educativos se fomente el arte, se fomente la canción ayacuchana, se fomente todo cultural y artística en nuestra región. Muchas gracias también. Hoy nos acompaña en la mesa el señor y el profesor y artista Ernesto Camasi. Muchas gracias por ser parte de este evento y sabemos que con usted difundimos el arte a nivel no solo local, nacional, sino internacional. Muchas gracias, señor Camasi. Este festival, este 27 festival se ha desarrollado en distintas etapas y quiero públicamente agradecer a los directores de las UGELs que conjuntamente con todo su equipo ha logrado realizar este evento de manera exitosa. Han pasado de manera transparente la evaluación y luego han llegado a su etapa final, donde hemos tenido todo un equipo de jurados que hoy tenemos
ahora los resultados de este evento y tenemos a los ganadores de esta versión 27 del Festival de la Canción Ayacuchana. Desde la Gerencia de Desarrollo Social, conjuntamente con la Dirección Regional de Educación, ya hemos coordinado para que a partir del 2022 esto forme parte de una meta presupuestal y no tenga que ser una actividad adicional, sino forme parte de su programa presupuestal y además del programa institucional de la DREA y de la UGEL como una actividad permanente que tiene que promocionarse para que ya no tengamos dificultades de la organización de otros años. Eso se ha dispuesto desde el gobierno regional, eso se va a respaldar desde la Gerencia de Desarrollo Social, porque eso lo estamos trabajando con el doctor Edgar Jayo como director regional de educación para que siempre esto forme parte de nuestras actividades. Eso quería señalar y con mucho entusiasmo hoy día nos reunimos para poder no solo aperturar este evento, sino dar inicio a una siguiente etapa del 2022. Esto creo que es importante y con estas palabras yo quisiera ya dar por no solo clausurado, sino también dar inicio y apertura a esta presentación artística que tenemos, a las cuales invitamos a todos a participar activamente. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación, el pasacalle, señores, el pasacalle de todas las delegaciones participantes en este festival de gala. Directores de UGEL, más los especialistas, coordinar con la comisión organizadora. Con la comisión organizadora Mariscal Cáceres. Dentro de breves instantes, el festival de gala, con lo mejor de la música ayacuchana. Agradecemos a la escolta y a Estado Mayor de Mariscal Cáceres, al Bosque de Gallardetes por ese gran trabajo que vienen haciendo en representación como anfitriones de nuestro festival. Mariscal Cáceres. Y a las diferentes comisiones que han trabajado junto con María Luz Palomino Ochoa, que prácticamente ha hecho todo el trabajo de este festival.